Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos súper contentos. Llegamos a la final de FEBIAT. Esta es la última sesión. Los 3 días fueron días muy exitosos. Compartimos muchísima información. Tuvimos bastantes asistentes y mucha participación por parte de todos ustedes. Gracias. Les presento al ingeniero José Araujo de Munters. Él es ingeniero electromecánico y tiene experiencia de más de 12 años en el control de humedad. Actualmente está trabajando en Munters en el área de ventas. Y bueno, sin más, te doy la bienvenida. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bueno, buenas tardes, bien, bien. Qué bueno que están aquí con nosotros para estar esta hora revisando el tema que vamos a presentar. Dentro de la estructura que traemos, lo seccionamos por temas y dejamos un pequeño espacio para preguntas entre cada uno de esos temas para no avanzar a la siguiente parte del programa con alguna duda que pudiera afectar para seguir entendiendo los temas que siguen, ¿verdad? Excelente, Es, gracias. sí, no sé si ya gustas que empiece ya con la charla o falta de conectarse gente, tú dime. No creo que podemos ir empezando porque sí, el tema es bastante interesante. Creo que ya podemos ir empezando y como quiera, Excelente. va a seguir entrando. Ok, bueno, nuestro tema va enfocado algo muy a lo que se dedica Munters, que es el control de humedad. Lo nombramos importancia del control de humedad en la industria farmacéutica y alimenticia, y vamos a hacer un pequeño enfoque en ventajas y aplicaciones. El tema, bueno, principalmente vamos a empezar a analizar las bases de lo que es el control de humedad. Hay que entender para esto lo que es la carta psicométrica. Vamos a empezar con un poquito de teoría. Digo, va a ser un poquito rápido, va a estar sencillo, pero sí es importante tener claro estos conceptos para poder comprender lo que es el control de humedad, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo que es la ciclometría. Para nosotros es una ciencia bastante importante, ya que la ciclometría es el estudio de la termodinámica del aire y su interacción con el vapor de agua. ¿Qué es lo que nos va a, o para qué nos va a ayudar la ciclometría? Nos va a poder ayudar a entender las propiedades termodinámicas del aire húmedo, o sea, cómo influye la humedad en el aire, no nada más la temperatura, sino también qué efectos causa la humedad en el aire y en los procesos, ¿verdad? Este, Haciendo una analogía muy sencilla para entender lo que es la carta psicométrica, pues aquí estamos viendo nosotros un mapa, ¿no? Todos aquí presentes quiero suponer que entendemos que es un mapa, para qué nos sirve. Entonces, en un mapa a nosotros nos ayuda a saber en qué punto nos encontramos, hacia qué punto queremos ir y cuáles son las diferentes rutas que podemos seguir para llegar de nuestro punto de inicio a nuestro punto de destino, ¿no? Y aquí ponemos una frase muy sencilla e importante. A mayor distancia entre el punto A y el punto B dentro de nuestro mapa, pues mayor es el esfuerzo o el tiempo que vamos a necesitar para poder movernos de un punto a otro. Si nos vamos o hacemos esta analogía a lo que es la carta psicométrica también es un mapa, pero es un mapa de energía. En un mapa convencional vemos distancias, aquí vamos a ver energía. Y es exactamente lo mismo, vamos a tener un aire a una condición X que vamos a poder graficar en algún punto de nuestra carta psicométrica o de nuestro mapa de energía. Y si queremos desplazarlo o cambiarlo a una condición Y, pues es lo mismo. Entre más retirado esté el punto X del punto Y, mayor será la energía que necesitamos para poder llevar el aire de una condición a otra. Es básicamente lo mismo. A lo mejor, digo, quienes ya han manejado la carta psicométrica, les va a ser más fácil o ya tienen la claridad para entender esto. Para quien no lo ha manejado, a lo mejor dice, oye, son demasiadas rayas, veo demasiadas escalas, es difícil entenderlo. Vamos a revisar cada una de estas escalas, entender qué significa cada uno de sus valores, para qué nos sirve y cuál es la importancia de entenderlo, ¿verdad? Vamos a empezar
explicar la estructura de la carta ciclométrica. Un punto bien importante es cuando estemos haciendo un diseño o un cálculo de cualquier equipo de tratamiento de aire, llámese enfriamiento, calentamiento, deshumidificación, enfriamiento evaporativo. El primer punto y más importante es la carta ciclométrica que usemos para hacer el cálculo o dimensionamiento de nuestros sistemas. Tiene que estar ajustada a la altura sobre el nivel del mar de la ciudad donde va a estar operando nuestro sistema, porque la altitud influye en el escalado de la carta. Entonces, si no consideramos este valor, nuestro cálculo va a estar probablemente erróneo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos visualizar, en este ejemplo, nuestra carta ciclométrica está escalada a nivel del mar. Podemos utilizarla para cualquier ciudad que se encuentre a nivel del mar. Y en ella vamos a encontrar 8 diferentes escalas o 8 diferentes valores. Entre ellos vamos a ver que está nuestra escala de entalpía, nuestra escala de bulbo húmedo, nuestra escala de radio de humedad o humedad absoluta, la presión de vapor, la temperatura de punto de rocío, la temperatura de bulbo seco, la escala de volumen específico y la escala de humedad relativa. A lo mejor se ven demasiadas líneas, vamos a analizar de una por una cuál es su escala, dónde la encontramos y qué significa cada uno de estos valores, ¿verdad? Vamos a empezar de uno por uno. El primerito es la temperatura de bulbo seco. Siempre partimos con porque la temperatura de bulbo seco es un valor que todos conocemos. Es la temperatura del aire que estamos midiendo con cualquier termómetro de mercurio que tenga su bulbo sensible completamente seco. Igual en la mañana, si nosotros nos levantamos, prendemos el noticiero y te están pasando los datos del clima, información del clima, te van a decir, oye, hoy vamos a tener una temperatura de bulbo seco máxima de tanto. Son valores que usamos en el día a día, la temperatura de bulbo seco. Ahora, haciendo referencia a la carta, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ok, entonces en nuestra carta ciclométrica, la escala la vamos a encontrar en la parte de abajo. Aquí, si pueden visualizar, dice temperatura de bulbo seco, nuestra escala está aquí, y van a ser todas las líneas verticales que nosotros encontremos en nuestra carta, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo un ejemplo o ejercicio de encontrar una condición de aire en un punto de la carta. Vamos a suponer que tenemos aquí un aire dentro de un recipiente, ponemos nuestro termómetro de mercurio convencional y nos da una medición de 70 grados Fahrenheit de bulbo seco. Si yo me voy a la carta, busco la escala y encuentro que esta línea vertical que está aquí de color rojo son los 70 grados Fahrenheit de bulbo seco. Entonces, lo que es importante entender aquí es que con un valor, cualquier punto sobre esta línea son 70 grados Fahrenheit. No sé si me tengo que detener aquí, aquí o más arriba. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar un segundo valor de una escala que cruce la línea para poder ahora sí identificar el punto exacto donde se encuentra nuestro aire. ¿Cuál es otro valor que podemos encontrar muy fácilmente? Es la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura del aire que es medida por un termómetro de mercurio, el mismo con el que medimos la temperatura de bulbo seco, pero en su bulbo sensor se va a poner una gasa mojada y se le va a hacer pasar a través de él una corriente de aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a hacer que la humedad o el agua que tiene la gasa realice una evaporación y va a realizar un proceso de enfriamiento en el bulbo del sensor y nos va a dar una medición distinta a la de bulbo seco. Entonces, si seguimos midiendo nuestro aire, el que estamos utilizando de ejemplo, vamos a ver que mi termómetro de bulbo seco me marca los 70 grados Fahrenheit, pero mi termómetro de bulbo húmedo me está indicando que tenemos 58.5 de bulbo húmedo. En la carta ciclométrica, la temperatura de bulbo húmedo nosotros la vamos a encontrar en unas líneas inclinadas. Aquí vamos a encontrar la escala, temperatura de bulbo húmedo, y nos vamos a ir a buscar 58.5 grados Fahrenheit de bulbo húmedo. Aquí tenemos el 60, aquí tenemos el 55, aproximadamente es esta línea de color rojo que estamos marcando aquí. Pues aquí ya podemos decir exactamente en qué punto se encuentra el aire que tenemos adentro de este recipiente, porque vamos a cruzar nuestra línea de bulbo seco que tenemos aquí con nuestra línea
de bulbo húmedo y decimos, ok, en este punto se encuentra el aire que tenemos dentro de ese recipiente. Y podemos asumir, como ya identificamos el punto exacto, que cualquier otra línea de cualquier otra escala que atraviese ese punto es la condición que tiene nuestro aire. Vamos a revisar a qué me refiero con esto. Aquí vamos a visualizar que existe un dispositivo que se llama cicrómetro, que ya trae o ya viene preparado como si fuera una matraca y trae sus dos termómetros, el termómetro con su bulbo seco, el termómetro con la gasa para mojar, y se le va a dar vueltas para hacer pasar la corriente de aire y poder tener la evaporación y la medición de nuestra temperatura de bulbo húmedo. ¿Vale? Vamos a analizar otro valor que es la humedad relativa o porcentaje de humedad relativa. El porcentaje de humedad relativa es el contenido de humedad del aire que expresamos como un porcentaje del máximo de la humedad que puede tener ese aire a la temperatura de bulbo seco que tenemos en ese momento. O a lo mejor suena un poquito complicado si lo queremos ver o visualizar de otra manera para entenderlo más fácil. El porcentaje de humedad relativa es un porcentaje de saturación del aire. No me indica por sí solo si es un aire húmedo o es un aire seco, pero me va a decir si es un aire saturado o un aire que no está saturado. Y volviendo al ejemplo, tenemos nuestro mismo recipiente con aire y nos vamos a dar cuenta que en el punto que determinamos lo atraviesa justamente una curva ascendente, que es nuestra escala de humedad relativa y es el 50%. Entonces ahorita ya encontramos tres valores: 70 grados Fahrenheit de bulbo seco, 58.5 grados Fahrenheit de bulbo húmedo y 50% de humedad relativa. Y vamos a seguir buscando qué otras líneas atraviesan ese punto para poder conocer todas las características que tiene nuestro aire que estamos midiendo. Vamos al siguiente valor, que es el radio de humedad o humedad absoluta. Este valor es la cantidad total de agua contenida en el aire. Por eso le llamamos humedad absoluta. Porque por sí solo ahí sí me dice, este aire tiene mucha humedad o tiene poca humedad. ¿Es un aire húmedo o es un aire seco? Porque no influye o no le afecta la temperatura a la cual se encuentra ese aire. Normalmente, si usamos el sistema inglés, pues vamos a tener granos de vapor de agua por libra de aire seco. Si usamos sistema internacional, vamos a tener gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. En nuestra carta psicométrica los vamos a encontrar la escala en la parte derecha y van a ser las líneas horizontales que tenemos en nuestra carta psicométrica. Entonces, seguimos utilizando el mismo punto, la línea horizontal que atraviesa ese punto del aire, podemos determinar que tenemos 55 granos por libra de humedad absoluta en ese aire. Es uno de los valores que vamos a encontrar con líneas horizontales. Realmente tenemos tres. Obviamente cada uno va a tener su propia escala para poder determinarlos, pero es uno de los valores que vamos a encontrar con líneas horizontales en la carta psicométrica. Vamos a imaginar que el aire es una esponja, entonces si lo tomáramos, exprimimos todo ese vapor de agua que contiene, lo pesamos y ahí vamos a determinar realmente qué tanta humedad va a traer nuestro aire. El siguiente valor que vamos a analizar aquí en la carta es la temperatura de punto de rocío. Este valor es bastante importante. La temperatura de punto de rocío a nosotros nos dice la temperatura a la cual la humedad que contiene nuestro aire va a empezar a formar rocío o va a liberar su primer gota de agua. ¿Qué significa? Si yo tengo un aire o este aire que tenemos aquí, podemos determinar que tiene 50 grados Fahrenheit de punto de rocío, a mí me está diciendo que cuando ese aire toque cualquier superficie que se encuentre a 50 grados Fahrenheit, que son 10 grados centígrados, o menos, va a generar condensado o va a dejar rocío. Lo vemos muy claramente cuando tenemos una lata helada o una bebida que esté helada y la ponemos en una mesa. Empezamos a ver que se forma rocío por afuera del recipiente helado. ¿Qué es lo que significa? Que el aire que está haciendo contacto con esa superficie fría
tiene una temperatura de punto de rocío superior a la temperatura de esa superficie. Por eso empezamos a dejar rocío. Y este valor es muy importante cuando tenemos aplicaciones o procesos donde queremos evitar la generación de condensado. Cuando tenemos algún tipo de moldeo o alguna aplicación donde el condensado es un problema, ahí es donde utilizamos este valor para ver cuál es la condición que requiere el aire precisamente para evitar la formación de rocío o de condensado. En nuestra carta psicométrica es otra de las líneas horizontales, igual que la humedad absoluta. Obviamente tiene su propia escala de punto de rocío. Lo podemos encontrar de dos maneras. Está nuestro punto, nos movemos hacia la derecha hasta topar con la escala de punto de rocío y nos dice que son 50 grados Fahrenheit. Hay algunas cartas psicométricas que no traen la escala, que no te aparece acá del lado derecho la escala del punto de rocío, pero la podemos encontrar de otra manera, que es dentro de nuestro mismo, o utilizando nuestro mismo punto, nos movemos pero hacia la izquierda hasta topar con la curva de saturación. La curva de saturación es nuestra curva del 100% de humedad relativa y del lado izquierdo de la curva ya no tenemos más, o sea, no hay más gráfica, no podemos ir más allá. Entonces, nos movemos a la izquierda, topamos con la curva de saturación y nos vamos hacia abajo y utilizamos la escala de temperatura de bulbo seco y nos va a dar el mismo valor. Si se fijan, vengo y topo el 50 grados Fahrenheit, que es lo mismo que yo tengo acá en la escala de punto de rocío. Continuamos buscando más escalas. La que vamos a analizar ahora es la escala de entalpía. La entalpía es la energía total contenida por el aire, que vendría siendo la suma de la energía sensible o la temperatura a la que está el aire, más la energía latente o el contenido de humedad que tiene un aire. ¿Qué significa? Realmente la energía del aire no solo es si es un aire caliente o un aire frío, también influye si es un aire húmedo o un aire seco. Entonces, seguimos midiendo o encontrando los valores de nuestro aire en el recipiente. Vamos a utilizar nuestra escala de entalpía, que son otras líneas horizontales, y podemos determinar que la entalpía del aire que estamos midiendo es de 25.4 BTUs por libra. ¿Vale? ¿Para qué o por qué es importante entender o comprender la entalpía? Cuando estamos hablando de HVAC, y un ejemplo bien claro es cuando vamos a dimensionar un equipo de enfriamiento, pues o lo que se pretende hacer con el sistema es llevar el aire de un punto A un punto B, ya sea subir temperatura, bajar temperatura, o subir y bajar humedad, subir y bajar temperatura. Entonces, perdón, temperatura y humedad. Entonces, lo que vamos a interpretar aquí es que vamos a tener diferentes entalpías en los dos puntos distintos que vamos a utilizar nuestro aire. Ese diferencial de entalpía es lo que a nosotros nos va a ayudar a determinar la capacidad del sistema que vamos a utilizar para llevar el aire de nuestro punto A a nuestro punto B, ya sea para enfriamiento, calentamiento, humidificación o deshumidificación. Es cuánta energía vamos a utilizar para hacer el trabajo que queremos hacer con nuestro aire. De ahí es donde se derivan las famosas toneladas de enfriamiento o los kilowatts de calentamiento, dependiendo de dónde, bueno, en qué condición tenemos nuestro aire y a qué punto lo vamos a llevar. Otro de los valores que vamos a encontrar en nuestra carta psicométrica es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión ejercida por todas las moléculas de vapor de agua que tiene este aire. Cuando estamos determinando o estamos haciendo un cálculo de humedad, la presión de vapor es un valor muy importante que nosotros consideramos para saber cuánto va a ser la carga de humedad, ya sea de un área o de algún proceso. ¿Por qué? Porque la presión de vapor es la que va a hacer que la humedad vamos a suponer que estamos acondicionando un cuarto, y si tiene una humedad baja, los cuartos que estén alrededor, que tienen una humedad más alta, tienen una presión de vapor más alta. Y eso va a provocar que toda esa humedad esté buscando meterse a nuestro cuarto acondicionado por cualquier ranura, orificio o incluso a través de las paredes, techos y pisos, por permeación. Entonces, la presión de vapor, nosotros la vamos a tener también
en las líneas horizontales y vamos a tener del lado derecho nuestra escala. Y es un valor muy importante para saber con qué fuerza o con qué velocidad se va a estar infiltrando toda la humedad a nuestra zona a la hora de que hagamos nuestro cálculo. El último de los valores que vamos a encontrar aquí es el volumen específico. Este es muy sencillo. Es el volumen que tiene cada libra de aire seco que estemos analizando, ¿verdad? O también el volumen específico es conocido como el inverso de la densidad. Si encontramos nuestro volumen específico, le sacamos el inverso y podemos determinar la densidad del aire, que también lo utilizamos para todos los cálculos de carga de humedad. En nuestra carta ciclométrica son otras líneas inclinadas, pero si se fijan tienen más pendientes, son un poco más verticales que la entalpía y que la temperatura de bulbo húmedo. Y obviamente la línea que atraviesa el punto que habíamos estado analizando, pues son 13.5 pies por libra. Entonces, en resumidas cuentas, podemos encontrar en nuestra carta ciclométrica 8 características del aire. Como les comentaba, conociendo 2 características de diferentes escalas, o sea, no podemos agarrar 2 características de líneas horizontales porque no las vamos a poder cruzar. Pero de 2 escalas que se crucen en nuestra carta, determinamos el punto exacto del aire y a partir de ahí, cualquier otra línea que atraviese ese punto es el valor que tiene ese aire de cada una de las características. Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, radio de humedad o humedad absoluta, temperatura de punto de rocío, presión de vapor, entalpía, volumen específico y densidad. Preguntas hasta ahorita. Este es el primer bloque, son 3 bloques. Sí es importante que si queda alguna duda la resolvamos de una vez para no llevarnos la duda a los siguientes bloques y que les sea más fácil a lo mejor entender lo que vamos a seguir viendo. ¿Nadie tiene dudas sobre la carta ciclométrica, alguno de los conceptos o características que hayamos visto? En el chat no hay preguntas, José. Ok, bueno, igual, si les llega a salir alguna duda mientras estamos cambiando los slides, la pueden poner ahí en el chat y cuando lleguemos al bloque de preguntas, pues ahí las leemos y las contestamos, ¿verdad? Vamos al siguiente bloque que ahora sí vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es el control de humedad. Ahorita la primera sección realmente era sobre la carta ciclométrica, entender qué es, para qué sirve y cuál es su importancia, ¿verdad? Enfocándonos un poco al control de humedad, un poco más enfocado a lo que es la industria farmacéutica y la industria alimenticia, aquí tenemos una gráfica muy importante que nos va a ayudar a comprender cuáles son las zonas óptimas de control de humedad para evitar a lo mejor el desarrollo de ciertos microorganismos, bacterias o ciertos elementos que son perjudiciales para los mismos procesos de sanidad, ¿no? Aquí podemos visualizar en qué porcentajes de humedad, ya sea baja o alta, hay mayor o menor desarrollo, ya sea de bacterias, virus, hongos, infecciones respiratorias. Entonces, esto va más enfocado al confort y salud humana. Y es importante entender también que la humedad alta bueno, te afecta o ayuda a proliferar estos bichos, bacterias, virus, pero también es importante entender que la humedad o que el aire esté demasiado seco también provoca el mismo efecto. Entonces hay una zona óptima recomendada para confort humano que es entre 30 y 60% de humedad relativa, que es donde menor desarrollo y menor velocidad de proliferación de estos microorganismos vamos a tener. ¿Vale? ¿Cómo controlar la humedad relativa? Vamos a enfocarnos un poco a lo que es la humedad relativa, porque por experiencia me ha tocado que es uno de los valores que más te piden. O sea, los clientes vienen y dicen, yo quiero acondicionar un área para mi proceso, para fabricar X producto, y yo necesito tener el cuarto a cierta temperatura y en tal rango de humedad relativa.
O me ha tocado que luego vienen clientes y me dicen, oye, yo quiero controlar la humedad relativa, estoy poniendo este dispositivo, ¿me sirve, no me sirve? Es lo que vamos a empezar a analizar. ¿Cómo vamos a poder controlar la humedad relativa? Una de las formas más comunes por los cuales los clientes intentan hacer el control de humedad relativa es por medio de un calentamiento sensible. Pero ya he escuchado muchas veces yo que viene un cliente y me dice, oye, necesito controlar la humedad relativa, está muy alta, está en 60%, la quiero bajar a 40%. Y muchas veces les dicen, oye, pues pon una resistencia eléctrica, pon un serpentín de vapor, calienta el aire y vas a secar el aire. Ese es el comentario, vas a secar el aire. Vamos a visualizar en nuestra carta realmente cuál es el proceso. Aquí en este ejemplo, pues tenemos un aire, nuestro punto a 60 grados Fahrenheit y lo vamos a calentar a 80, ¿sale? Estrictamente, en términos de humedad relativa, nuestro aire en el punto A estaba a 80% y al calentarlo lo llevamos a 40%. Podríamos decir, ¿bajó la humedad relativa? Sí bajó. ¿Removimos humedad de nuestro aire? No, no se movió. Seguimos teniendo el mismo contenido de humedad, porque recuerden que nuestra escala de humedad absoluta la tenemos del lado derecho. Si nos seguimos moviendo hasta topar con nuestra escala, seguimos teniendo el mismo contenido de humedad en nuestro aire. Entonces, un punto importante que sí me gustaría aclarar es una resistencia eléctrica, un serpentín de vapor no secan el aire. Lo calientan, lo expanden y lo que hacen es darle mayor capacidad de retención de humedad y por tanto va a estar menos saturado. Pero no vamos a tener una remoción de humedad. Deshumidificar o secar el aire va a implicar quitar humedad, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio o con este método que es el calentamiento sensible, sí puedes controlar la humedad relativa, mas no estamos removiendo o secando un aire, ¿verdad? Removiendo humedad de un aire o secando. Vamos a ver un ejercicio rápido. Aquí tenemos dos recipientes que se encuentran a diferente temperatura. El recipiente del lado izquierdo lo tenemos a 25 grados centígrados, es 1 kilogramo de aire seco y sabemos que tenemos una humedad relativa del 70% en este aire. Nuestro recipiente del lado derecho también tenemos 1 kilogramo de aire seco, lo tenemos a 35 grados centígrados y en él tenemos una humedad relativa del 37%. Si queremos saber cuál de los dos aires está más húmedo que el otro, tendríamos que irnos a una carta psicométrica y graficar. Nosotros ya lo hicimos y te puedo adelantar que ambos aires tienen 11 gramos de agua. Ahorita vamos a ver por qué. A pesar de que este puede decir, oye, yo tengo una humedad relativa de 70%, el del lado derecho tiene 37%, ambos tienen el mismo contenido de humedad en ellos. Vamos a visualizarlo en la carta. Tenemos nuestro aire, punto A, 25 grados centígrados, 70% de humedad relativa, aquí tenemos nuestra curva del 80, aquí está nuestra curva del 60, nuestro punto aproximadamente está aquí. Aire del punto B, 35 grados centígrados y 37% de humedad relativa. 35 grados centígrados, aquí está nuestra curva del 40, aquí está nuestra curva del 30, aproximadamente lo tenemos en este punto de aquí. Si nos vamos hacia la derecha, tenemos 11 gramos por kilogramo de humedad absoluta. Ambos aires tienen el mismo contenido de humedad. Sin embargo, están a diferentes niveles de saturación debido a que un aire está más caliente que el otro. Un aire, recuerden que es un gas y son resienten mucho los cambios de temperatura. Entre más caliente, se expanden, mayor volumen, vamos a decir, si fuera un recipiente, pues puede retener mayor cantidad de humedad. Pero si nuestro aire del lado derecho lo enfriamos y lo llevamos de 35 grados a 25 grados, lo vamos a tener exactamente en esta condición, a 70% de humedad relativa.
vamos a hacer otros ejercicios aquí en la carta de control de humedad relativa, ¿no? Tenemos nuestro punto aquí visualizado a 65 grados Fahrenheit, tenemos 70% de humedad relativa. Si yo caliento el aire de 65 a 70, ya lo llevé a 60% en este ejemplo. Si lo sigo calentando a 75, ya lo llevé a 50%. Pero ojo, si se fijan, todo el desplazamiento ha sido sobre la misma línea horizontal. No estoy modificando el contenido real de humedad, simplemente le estamos dando capacidad al aire para retener humedad, mas no lo estamos secando. Podemos también controlar humedad relativa modificando el contenido real de humedad del aire. Y eso va a implicar que nos tengamos que mover hacia abajo o hacia arriba dentro de nuestra carta psicométrica. Como vemos el ejemplo. Ahora del punto que estamos marcando aquí, si yo me muevo hacia abajo, también estoy bajando de 50 a 40% de humedad relativa. Pero ahí estamos modificando ahora sí el contenido real de humedad del aire. O si me muevo hacia arriba, me estoy subiendo de 50% a 60%. Estamos humidificando nuestro aire, estamos aportando humedad al aire. Entonces son las únicas dos formas o dos maneras de controlar la humedad relativa. Modificando la temperatura del aire para darle capacidad y llevarlo a un porcentaje de saturación deseado, o aportando o retirando humedad del aire hasta llevarlo al porcentaje de saturación deseado. Aquí sí sería importante conocer cuál es el proceso al cual se va a dedicar este aire, porque muchas veces el problema con el producto no es siempre por el porcentaje de saturación, sino el contenido de humedad que va a tener ese aire, porque recuerden que entre más húmedo, mayor presión de vapor y mayor infiltración, ya sea en nuestra área o hacia nuestro producto. ¿Vale? Entonces, si lo queremos ver en resumen, es importante entender cómo nos podemos mover en nuestra carta psicométrica, porque recuerden que es un mapa. Entonces, si yo tengo un aire en el punto A y lo quiero llevar al punto B, igual que un mapa convencional, puedo tener 2, 3, 4 caminos para llegar de A a B. Y nosotros podemos escoger cuál camino es el que vamos a elegir para poder hacer ese trabajo. Incluso podemos combinar procesos para poder llegar a ese camino, porque muchas veces una sola tecnología o un solo sistema no nos va a llevar del punto A al punto B. Tenemos que hacer una mezcla de 2 o de 3 procesos para llegar a ese punto. Ahorita los vamos a ver. Si yo me muevo o yo tengo cualquier punto en la carta y me muevo solamente hacia la izquierda, sin tener una modificación de manera vertical, yo voy a realizar un proceso de enfriamiento. ¿Con qué tecnologías lo voy a realizar? Pues ya sea con los serpentines de enfriamiento, ya sean de agua helada o de expansión directa, que trabajen 100% sensible, o con el enfriamiento evaporativo indirecto, donde vamos a realizar un enfriamiento sin que el aire tenga una aportación de humedad. Si yo me muevo de ese punto hacia la derecha, vamos a realizar un proceso de calentamiento que lo podemos hacer con una resistencia eléctrica o un serpentín de vapor. Si nos movemos hacia la izquierda y hacia arriba, yo voy a realizar un proceso de humidificación y enfriamiento en un mismo paso. Estamos hablando de tecnologías o sistemas que lo hagan en un solo paso. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues con lo que le conocemos como enfriamiento evaporativo directo o aire lavado, que es hacer pasar una corriente de aire a través de una media humectante, y al evaporarle la humedad al agua, a la media, perdón, vamos a realizar un enfriamiento de ese aire, pero también le estamos aportando humedad al aire. Por eso se llama directo, porque el aire tiene contacto con el agua. Si nos movemos hacia la izquierda y hacia abajo, vamos a realizar un proceso de enfriamiento y deshumidificación. ¿Qué tecnologías nos lo va a realizar? Los mismos serpentines de agua helada o los mismos serpentines de expansión directa, pero siempre y cuando lleven el aire a una temperatura más baja que su temperatura de punto de rocío, porque eso va a implicar que va a empezar a condensar y va a retirar humedad por medio de condensación. Si nos movemos
hacia la derecha y hacia abajo vamos a realizar un proceso de calentamiento y deshumidificación, que es lo que realizan todos los materiales desecantes. Los materiales desecantes son unos materiales que al tener contacto con las moléculas de vapor, con el aire y las moléculas de vapor de agua, le van a retirar la humedad al aire. Pero como es un proceso entálpico, vamos a entregar el aire más seco, pero también más caliente. Y finalmente, si nos movemos hacia la derecha y hacia arriba, vamos a realizar un proceso de humidificación y calentamiento, que como podría ser cualquier humidificador donde estemos inyectándole vapor a nuestro aire, ¿no? Vamos a meter más temperatura, pero también mayor humedad al proceso. Yo les recomiendo, hay una herramienta gratuita en internet de Munters que se llama SICALC. Hay aplicación para teléfonos, hay aplicación para computadora, la pueden descargar, que es una carta psicométrica virtual. Ahí ustedes van a poder encontrar, como ponemos un ejemplo, conociendo 2 puntos, tú pones la altura sobre el nivel del mar y te va a entregar los demás valores o características del aire ya ajustados a la altura a la cual estamos especificando ahí al sistema. Trae otras aplicaciones donde puedes hacer mezclas de aire, donde puedes realizar procesos de aire, en el cual te va a decir, oye, si yo tengo un aire en el punto A y lo quiero llevar al punto B, pues cuánta energía vas a utilizar para poder hacer ese trabajo, ya sea enfriando, calentando, humidificando, deshumidificando. Ahí te lo va a indicar el mismo programa o la misma aplicación. Vamos a hablar un poquito de deshumidificación. Ya hablamos de cómo controlar humedad relativa, vamos a hablar ahora de deshumidificación. Vamos a enfocarnos al retiro o remoción de humedad, específicamente el aire. Solo existen 2 maneras o dos procesos que nos van a ayudar a quitar humedad del aire. Uno de los más conocidos y más comunes pues, es la deshumidificación basada en enfriamiento, la cual va a implicar llevar un aire a una temperatura menor a su temperatura de punto de rocío. Y aquí lo vemos en el ejemplo, tenemos un serpentín de enfriamiento, tenemos un aire a una condición, aquí en el ejemplo lo tenemos a 70 grados Fahrenheit y 56 granos por libra, lo vamos a enfriar hasta 45 grados Fahrenheit y si se fijan está saliendo a 44 granos por libra. Yo ya tuve una remoción de humedad de 50 o una reducción de 56 granos por libra a 44. ¿Dónde se quedaron esos 12 granos por libra de nuestro volumen de aire? Es el agua que está cayendo en forma de condensado en la charola. Entonces, muchas veces conocido como deshumidificación mecánica, que es forzar a que el aire libere esa humedad por medio de enfriamiento. Si lo queremos visualizar en nuestra carta psicométrica, tenemos nuestro punto o nuestro aire en el punto A y lo vamos a llevar al punto B. Entonces vamos a realizar un proceso de enfriamiento sensible. Aquí está la diferencia o la temperatura que vayamos a remover. Pero también estamos realizando un proceso de deshumidificación una vez que llegamos a la saturación. El aire viene hacia la izquierda, llega a la saturación y en ese momento es cuando empieza a liberar la humedad. Y es donde empezamos a bajar sobre la curva de saturación y empezamos a realizar el proceso de deshumidificación. Vamos a ver un ejemplo de enfriamiento sensible aquí en la carta. Tenemos un aire a 77 Fahrenheit y 80% de humedad relativa. Estamos realizando aquí un proceso de enfriamiento donde lo vamos a llevar a la saturación y lo seguimos enfriando condensando humedad. Perdón, ahí está. Aquí podemos hacernos la pregunta, ¿se removió humedad? La respuesta es sí, sí se removió humedad, solo cuando enfriamos por debajo de la temperatura de punto de rocío del aire. ¿Qué quiere decir? De este punto aquí es cuando empezamos a realizar un proceso de deshumidificación. Aquí podemos visualizar el diferencial de humedad que estamos removiendo de nuestro aire. La humedad relativa bajó. Aquí lo tenemos como respuesta solo después de que recalentemos nuestro aire. ¿Por qué? Porque si solo utilizamos el serpentín de enfriamiento, realmente nuestro aire está saturado. O sea, a la salida del serpentín, una vez que está condensando, vamos a tener 98, 99% de humedad relativa a la descarga.
Entonces, podemos decir, oye, ¿está en términos de humedad relativa saturado? Sí, está casi 100%, pero aún así sigue siendo un aire más seco, porque en términos de humedad absoluta tiene menor contenido de humedad. Ahí es donde es muy común, yo creo que han visto lo que son los procesos de enfriamiento-recalentamiento. Utilizamos ya sea o un serpentín de vapor o una resistencia eléctrica después del serpentín, o en el mejor de los casos, recuperación de energía, pones el condensador delante del serpentín que utilizaste para que el calentamiento te salga gratis. Gratis es porque ya utilizamos la energía o ya gastamos la energía en enfriar. Pero si no tenemos ese condensador ahí adelante, todavía vamos a gastar dinero en llevar el aire o calentar el aire para poder bajar el porcentaje de humedad relativa o de saturación de nuestro aire. Aquí un dato importante es que los serpentines de enfriamiento, pues originalmente se diseñaron y se concibieron para remover calor sensible. Y lo podemos visualizar cuántos BTUs va a consumir nuestro serpentín para bajar cada grado en enfriamiento sensible. Pero en el momento en que llegas a la saturación y quieres bajar un grado más, el consumo de energía se empieza a disparar hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya necesitas más energía para lograr el cambio de fase del vapor de agua, de vapor a líquido, y ahí es donde el serpentín empieza a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque no fueron diseñados originalmente para remover humedad. ¿Lo pueden hacer? Sí. Hasta cierto punto lo van a realizar, pero originalmente no están diseñados para hacer ese trabajo. Y aquí es donde yo les quiero mostrar este ejemplo. Es la misma curva que estábamos viendo ahorita de enfriamiento-recalentamiento de nuestro serpentín, pero es muy común que cuando vamos a requerir humedades del aire por debajo de los 45 grados Fahrenheit, vamos a empezar a tener problemas con los sistemas de enfriamiento-recalentamiento o por medio de deshumidificación mecánica. ¿Por qué? Porque vamos a atender a que el serpentín de enfriamiento se va a empezar a condensar debido a las bajas temperaturas. Entonces, como recomendación, para procesos o niveles de humedad superiores a los 45, 50 Fahrenheit son de punto rocío, perdón, sí se pueden utilizar los serpentines de enfriamiento como un método de deshumidificación, pero para ir más abajo de esos valores ya no son opción porque ni van a ser estables a la hora de entregarte la condición y vas a tener los problemas de congelamiento que estamos mencionando aquí. ¿Vale? Ahí es donde ya tenemos que irnos al segundo, al segundo tipo de deshumidificación, donde ahí no tenemos el detalle de la congelación ni la limitación de cierto punto de rocío, temperatura de punto de rocío bajo para entregar el aire. La otra forma de deshumidificación es la deshumidificación por medio de desecantes. ¿Qué es lo que está pasando normalmente en el aire cuando utilizamos un desecante? Aquí lo vamos a visualizar rápidamente en nuestra carta ciclométrica. Tenemos nuestro aire en el punto A y lo vamos a llevar al punto B. Si recuerdan, las líneas de entalpía eran líneas inclinadas en nuestra carta. Entonces, por eso les decía que es un proceso entálpico. Se va a mover sobre la línea de entalpía hacia la derecha y vamos a darnos cuenta que este proceso va a realizar una deshumidificación en el aire porque vamos a irnos hacia abajo en la escala de humedad absoluta, pero también vamos a realizar un proceso o un incremento del calor sensible del aire por el mismo proceso entálpico que estamos utilizando. ¿Cómo vamos a remover la humedad con nuestros desecantes? ¿O por qué se incrementa la temperatura en nuestro aire? Dice que cuando el vapor de agua es removido del aire, la temperatura se va a incrementar debido al calor de evaporación en intercambio del vapor de agua que estamos removiendo. Muchos clientes me han preguntado, oye, pero ¿cómo sé cuánta temperatura va a subir mi aire una vez que lo paso por la rueda de secante? A final de cuentas, la temperatura de salida del aire siempre va a ser más alta que la entrada de proceso
y el incremento va a depender de cuánta humedad estemos removiendo. Como es un proceso entálpico, entre más humedad yo le quite al aire, más caliente va a salir al otro lado de la rueda. Aquí no lo vamos a ver en forma de condensado, no lo vas a ver líquido, todo el tiempo o todo el proceso es vapor de agua. Todo el tiempo va a ser vapor de agua. El incremento de entalpía normalmente es muy bajo, por eso podemos decir que es un proceso entálpico, debido a que es un proceso que es muy cercano a ser adiabático. En algunas aplicaciones el incremento de temperatura con desecantes es bienvenido, como el caso de spray drying. ¿Por qué? Porque todavía vas a calentar más el aire para el proceso que estemos utilizando. Vamos a revisar ahora cómo opera normalmente una rueda de secante, o a lo mejor ya los conocen, va a haber quien a lo mejor no le ha tocado, y vamos a revisar a detalle cómo funciona la rueda de secante de Munters. En nuestra rueda de secante nosotros tenemos o manejamos dos flujos de aire. El primero y más importante es el flujo de aire de proceso, que es el aire al que a mí me interesa llevarlo a la condición de humedad que necesito, ya sea para meterlo a mi cuarto, para meterlo a mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar nuestro flujo de aire de proceso, que puede ser aire de recirculación, aire exterior o una mezcla de los dos anteriores, y simplemente lo vamos a pasar de un lado al otro de nuestra rueda de secante. Como les decía, los materiales de secante tienen la característica de que todas las moléculas de vapor de agua del aire se quedan adheridas a las moléculas del desecante. Entonces el aire va a salir de este lado seco, ya hacia nuestro proceso o hacia nuestra manejadora que vaya a dar la condición final de temperatura y filtrado para este aire. Pero obviamente necesitamos nosotros remover la humedad que le estamos dejando a nuestro desecante, de lo contrario va a llegar a la saturación y va a empezar a dejar de secar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra rueda de secante está girando muy lentamente por medio de un motor reductor, y en ambas caras de la rueda tenemos este sello en toda la circunferencia y en esta V que alcanzamos a ver aquí en la imagen. Esta V viene siendo una cuarta parte del área de nuestra rueda de secante. En ambos lados tenemos ese sello, y el sello es el encargado de evitar infiltraciones de aire por toda la circunferencia e incluso que se mezclen los aires de proceso y de reactivación. El aire de reactivación es un segundo flujo de aire que nosotros vamos a utilizar. Este sí tiene que ser aire exterior, no vamos a tomar aire de nuestro área o de nuestro cuarto o de nuestro proceso. Es un aire exterior o aire ambiente que vamos a calentar. Vamos a elevarlo cercano a los 150 grados centígrados para evaporar la humedad que se quedó en nuestra rueda de secante. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, desde este punto y en todo su trayecto, en toda la rotación, hasta aquí, nuestra sílica o nuestro desecante está recogiendo humedad, está colectando humedad. Aquí ya llegó prácticamente saturado y lo pasamos a lo que le llamamos cámara de reactivación, que es donde estamos pasando nuestro aire ambiente caliente, evaporamos la humedad que se quedó en la sílica y la tiramos hacia el exterior. Si lo queremos ver de una manera muy sencilla, le vamos a quitar la humedad de un aire para pasárselo a otro que voy a tirar hacia afuera. Es una manera muy sencilla de entender el proceso de la rueda de secante. Le vamos a quitar la humedad al aire que a mí me interesa que esté a cierta condición, y voy a tomar aire de afuera que le voy a incorporar o le voy a agregar la humedad que le retiré al aire de proceso y lo voy a volver a tirar para afuera. ¿Preguntas hasta ahorita antes de entrar a lo que es el control de humedad en la industria farmacéutica y en los procesos alimenticios? No sé si alguien por ahí hizo una pregunta o quieren abrir micrófono Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? ¿La deshumidificación mecánica se puede cuantificar la energía desperdiciada? Sí, a final de cuentas, es muy buena pregunta. Existe un valor o un factor que le llaman factor de calor, de radio de calor sensible del serpentín, el cual a ti te va a decir
cuánta energía o qué porcentaje de la energía total del serpentín es para remover temperatura y qué porcentaje es para remover humedad. Ahí tú vas a poder visualizar, lo ideal es que sea lo más cercano a 1. ¿Por qué? Porque si tú tienes un valor de 1, significa que tu serpentín está trabajando 100% sensible. En el momento en que ese valor se empieza a alejar de 1, que se va a 0.95, 0.85, 0.70, en el ejemplo del 0.70 te dice, el 70% de todas las toneladas de enfriamiento que tienes ahí es para enfriar el aire. El otro 30% lo estás gastando en deshumidificar. La idea o lo que nos marca ASRA y por términos de eficiencia es que sea lo más cercano a 1, por lo que les comentaba. El serpentín, su rango de trabajo ideal es que sea 100% sensible. ¿Te puede hacer trabajos de deshumidificación? Sí, pero se empieza a incrementar hacia la mejor. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que ocuparas para un flujo de aire de 500 FM, 1 tonelada, bajarle 5 grados centígrados. Y si quieres bajar otros 5 grados centígrados, pero ya llegaste a la saturación, a lo mejor vas a utilizar 1,5 toneladas, 1.3 toneladas para bajar los mismos 5 grados. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma tonelada para bajar los 5 grados de temperatura, pero necesitas la energía extra o el consumo extra para poder convertir el vapor de agua en líquido y que salga en forma de condensado. Entonces es donde, por eso digo, a lo mejor la manera en la que yo encuentro más fácil explicarlo es el serpentín se empieza a ser ineficiente. ¿Por qué? Para bajar cada grado extra de ese punto hacia abajo, empieza a consumir mayor energía justamente por este concepto. Ok, tiempo de vida de la rueda de secante. Ok, la rueda de secante a nosotros nos marca que la vida útil va de 7 a 10 años comúnmente, pero como todo sistema de aire acondicionado y no nomás de deshumidificación, va a depender mucho de los cuidados y mantenimientos que haya tenido el cliente con esta, ¿verdad? O sea, los cambios de filtros, los mantenimientos que te dicten los manuales. Te soy honesto, me ha tocado ver ruedas con 15 años de vida y que le haces la prueba de desempeño, entrada, salida y operación y todavía tienen 80, 90% de eficiencia y pueden seguirse utilizando. Y también me ha tocado ver ruedas que a los 5 años ya tienen que ser reemplazadas por falta de mantenimiento. Entonces, varía mucho, depende mucho del cuidado que haya tenido el cliente con el equipo, con el filtrado, con la operación, pero el estándar es de 7 a 10 años. Ya no tenemos ritmo. Ok, de César Pérez, para la deshumidificación por rueda disecante, ¿hay una forma de saber la temperatura de bulbo seco de salida del aire a partir de las libras de vapor retiradas del mismo? Sí, sí hay manera, hay unas curvas. Anteriormente eran unas gráficas o unas curvas. Actualmente, pues realmente tenemos un software donde nosotros ponemos ahora sí el desarrollo completo de la rueda o del sistema, donde decimos va a trabajar a esta altitud sobre el nivel del mar. Estas son las condiciones de entrada y de salida, de entrada, perdón, tanto en temperatura como en humedad de nuestro aire. Y el software nos va a entregar la condición de salida de humedad como la temperatura. Ahora, va a depender mucho también, normalmente cuando hacemos el diseño de la rueda de secante o de nuestros sistemas, como son trajes a la medida, va a depender de qué tan seco requiere el aire el cliente. Nos ha tocado aplicaciones donde no requiere el aire tan seco. A lo mejor, te voy a poner un ejemplo, el cliente necesita 30 grados, 30 granos por libra de humedad absoluta a la descarga del sistema. A lo mejor mi rueda me puede entregar 15 o 10, pero obviamente entre más humedad le quite, más caliente va a estar. Entonces, en nuestro software nosotros le ponemos qué tan seco requieres el aire y en función de cuánta humedad estuvo removiendo para llegar a ese punto, va a ser el incremento de temperatura. Tenemos opciones donde vamos a tener bypass, podemos tener a lo mejor un sistema de 5,000 CFM y si no se ocupa el 100% de la capacidad de nuestro sistema, a lo mejor voy a poder secar nada más 3,000 o voy a necesitar secar 3,000, bypassamos los otros 2,000 y llegamos en la mezcla a la condición que el cliente necesita. Y ahí es donde vamos a dimensionar un sistema específico para lo que el cliente necesita. No le voy a entregar una rueda que le seque 5,000 CFM de forma innecesaria
que le va a consumir más energía, va a ser de mayor capacidad y obviamente mayor costo tanto inicial como operativo, ¿verdad? Entonces, no hay una fórmula en específico para decir a cada grado o cada grano de humedad que quites va a ser X incremento, porque va a depender también del tamaño de nuestra rueda y cuánto flujo de aire le estemos pasando a través de ella. Lo determinamos normalmente mediante el software. El software es el que nos dice cuál es la temperatura que vamos a esperar a la salida del sistema. Bien, por último, Manuel Martínez, ¿cómo se mide la eficiencia de la rueda disecante? Ok, nuestra rueda secante, como les comentaba, tenemos un software de selección. Entonces, en un proyecto nuevo, dimensionamos el equipo y decimos, ok, a la rueda van a entrar 5000 CFM a 70 grados Fahrenheit y con 55 gramos por libra. Y el software nos dice, bueno, ok, si entra ese volumen a esa condición de temperatura y a esa condición de humedad, asumiendo que la reactivación opera bien, los sellos están en óptimas condiciones y la rueda está nueva, porque pues, obviamente el software considera el equipo nuevo, te tiene que entregar a la salida, por un ejemplo, 120 grados Fahrenheit, los mismos 5000 CFM y el aire a 15 granos por libra. Entonces ahí determinamos nosotros, oye, entran 55, salen 15, tenemos un delta de 40. Entonces, cuando hacemos la prueba, nosotros de nuestra rueda, a lo mejor ya usada, que tiene 5 años, 8 años, 10 años, si están entrando 5000 CFM a 70 Fahrenheit y 55 granos por libra, si la rueda está en muy buenas condiciones, vas a estar muy cercano a los 15 granos por libra de aire a la salida. Si yo veo que me está arrojando 35, 30, estamos muy lejos de lo que me debería estar entregando. Y si no hay ningún tema de que la reactivación esté fallando o los sellos estén infiltrando, entonces la rueda es la que ya no está dando la eficiencia. Así es como nosotros lo determinamos. Primero revisamos que no haya algún factor externo o adicional a la rueda que pueda mermar su desempeño. Y si la rueda está en buenas condiciones, la condición que nos entrega la descarga tiene que ser muy cercana a la condición del equipo cuando estaba nuevo. Así es como determinamos la eficiencia que tenga nuestra rueda secante. Excelente, creo que por el momento no hay más preguntas. Ok, bueno, vamos a la siguiente sección. Aquí vamos a irnos un poquito más rápido, lo traté de enfocar, vamos a ver lo que es control de humedad en la industria farmacéutica. Está un poquito más enfocado a en dónde lo utilizamos, en qué aplicaciones los utilizamos y cuáles son las ventajas de controlar la humedad en diferentes aplicaciones de la industria farmacéutica. Aquí vamos a enlistar las razones principales por las cuales vamos a utilizar o utilizamos aire seco en la industria farmacéutica, que es cuando tenemos algún tipo de secado de producto, para prevenir la ganancia de humedad en los productos, porque es diferente secar el producto a evitar que gane humedad el producto, prevenir condensación cuando tenemos a lo mejor algunos procesos donde los cuartos están a temperaturas muy bajas o tenemos algunos procesos de moldeo donde el molde está muy frío y esa condensación te puede generar imperfecciones en el mismo proceso de moldeo. O consistencia del producto, esto va un poquito más enfocado a temas de calidad, transporte. Ahorita lo vamos a visualizar un poquito más a detalle. ¿En qué aplicaciones farmacéuticas normalmente nos piden muchos de nuestros clientes controlar la humedad? Pues ya sean procesos de tableteado, recubrimiento en bombos, en procesos donde tenemos o que trabajan cápsula de gelatina blanda, normalmente son cuartos o túneles de secado, para cuartos limpios, en empaque, para ciertos laboratorios, en algunos almacenajes, dependiendo del producto que se esté almacenando y en qué forma se esté almacenando, cuál sea su empaque. Y para procesos de secado en lecho fluido. Vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a partir con el de almacenamiento en seco. Tratamos de resumirlo de la siguiente manera. El control de humedad en los procesos de almacenamiento nos va a permitir tener una estabilidad durante todo el año
en nuestras áreas de almacenamiento en seco. Va más enfocado a lo que es materia prima, donde el producto puede estar expuesto. Y si es un producto higroscópico, va a empezar a colectar humedad mientras esté almacenado. O si nuestro empaque o el empaque en el que viene no es un empaque hermético, va a tener ganancia de humedad el producto. Y a partir de ese punto, cualquier proceso que tengas adelante, vas a tener problemas por la misma ganancia de humedad que ya tuvo la materia prima. Entonces, aquí cuando controlamos, pues vamos a tratar de evitar la condensación, mejorar el flujo de polvo de la materia prima y reducir la necesidad de limpieza frecuente muchas veces hasta en nuestros procesos. En laboratorios, pues normalmente los laboratorios deben de tener en cuenta que es un cuarto, es como si fuera una sala limpia, un cuarto limpio, y tiene que estar dentro de ciertas especificaciones. Va a depender del tipo de laboratorio. También hay laboratorios que hacen pruebas a productos y tienen que simular su comportamiento a diferentes condiciones. Entonces tienes que llevar el cuarto a una temperatura y a una humedad deseada. O incluso, digo, pues COFEPRIS, ¿no? COFEPRIS tiene la ley que te dice, tú necesitas tener tu cuarto entre 18 y 24 grados centígrados y entre 30 y 65% de humedad relativa, para que te den la certificación que puedes producir. Pero muchas veces una cosa es que COFEPRIS te autorice fabricar y otra la condición que te vaya a demandar tu producto. Normalmente en la industria farmacéutica el producto es el que te dicta realmente qué tan seco vas a requerir el cuarto, porque COFEPRIS te puede dejar fabricar a 55%, pero si estás trabajando, por ejemplo, un efervescente, no lo vas a poder trabajar arriba de 30%. Entonces, ahí muchas veces es donde hay que revisar cada uno de los proyectos o de las aplicaciones para ver cuál va a ser la condición que se va a requerir en cada caso. En el caso del secado, es muy importante en el secado porque vamos a llevar el aire que está haciendo contacto con el producto que vamos a secar a unas condiciones óptimas o óptimas. Normalmente nos lo piden para el secado de la cápsula de gel,